Padre mío, como el campesino prepara la tierra, Señor, para tirar la semilla. Oh, Padre mío, para que seas tú ahora el que riega, oh mi Dios, y el que trae el crecimiento y el que da el fruto este día en esta tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy día vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a mirar de los versículos 15 al versículo 27. Primera de Corintios 9, de los versículos 15 al 27. El tema de hoy, hermanos, el tema de hoy por amor al Evangelio. Es el tema que vamos a estar cubriendo este día. John Fox escribió un libro llamado El Libro de los Mártires. En este libro, hermanos, si quieres saber acerca de los que murieron por la fe, vas a encontrar una lista muy intensa, muy grande, sumamente grande, donde nos habla acerca de cuánto sufrieron a estos hombres y mujeres por amor al Evangelio. El prefacio comienza con el libro comienza con una cita bíblica en el libro de Hebreos capítulo 11 de los versículos 1 al 8. Y dice de esta manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando el autor del libro Mártires de la Fe introduce este libro con esta porción de la Escritura, nos habla a nosotros acerca del amor de ellos por el Evangelio, del amor de ellos por la obra de Dios, del amor de ellos por llevar adelante las buenas nuevas de salvación y hablar a hombres, mujeres y niños y traer a estos la esperanza de vida eterna, la cual llegó a nosotros, nos alcanzó a nosotros. Y el apóstol Pablo esta mañana nos quiere hablar a nosotros acerca de ello, acerca del amor por el Evangelio. Nos quiere hablar a nosotros acerca de que nosotros muchas veces buscamos la manera de sacar provecho de lo que hacemos. Deseamos adquirir una recompensa por el servicio que brindamos. Y el apóstol Pablo dice, no, las cosas no son así. Las cosas son diferentes. La manera en la cual yo he expuesto la palabra de Dios, la manera en la cual yo he expuesto el Evangelio, lo he hecho todo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesús, por amor a Dios, por amor a aquellos perdidos que necesitaban ser alcanzados con el Evangelio, con la palabra de Dios, para que ellos también pudiesen tener esperanza. Por ello es que el tema de hoy, hermanos, es por amor al Evangelio. Y acá Pablo nos indica no solamente que se ha privado de todas las cosas que bien hubiese haber podido recibido, sino que también sufrió naufragios, sufrió
muchos golpes, sufrió muchos desprecios, fue atacado a razón de su fe y muchas de las veces fue arrastrado fuera de la ciudad. Cuando escuchas algo así, ¿te mueve a qué? Te mueve a entender. Te mueve a ver qué. Te mueve a ver el corazón y el motivo por el cual el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. Leyendo el libro de John Fox, Mártires de la Fe, vas a encontrar en él muchas personas que decidieron morir antes que negar su fe. Muchas personas que fueron llevados a los coliseos romanos. Muchas personas las cuales fueron destrozados por leones, por tigres. Muchas personas de las cuales públicamente fueron hechos espectáculo. ¿Por qué razón? Por amor al evangelio. Muchas personas las cuales fueron sumergidas en el asfalto, o sea, fueron sumergidas en brea y después clavados en una estaca para que alumbrasen los jardines del emperador romano. Y todos ellos murieron, ¿sabes qué? Murieron por amor al evangelio. Murieron por amor a Cristo Jesús. Entendieron que su vida aquí en esta tierra no tenía ningún valor si no vivían para Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros esa misma perspectiva en el estudio de hoy. Esa misma perspectiva que nosotros, hermanos, debemos de tener. La misma perspectiva la cual nos debe mover a nosotros a vivir diariamente por amor al evangelio, por amor a Jesús, por amor a Dios, por amor a la obra maravillosa y gloriosa que Él ha hecho para que nosotros podamos tener vida eterna en el futuro. Aquí en la tierra podemos acumular bienes, podemos hacer nombre para nosotros. Podemos ser vistos, es verdad, como alguien que ha llegado a la cima y que ha alcanzado algo superior a lo que los demás han alcanzado. Pero al final del día, ¿sabes qué? Cuando cierras tus ojos, lo que cuenta es dónde los vas a abrir. ¿Los vas a abrir en la presencia de Dios o los vas a abrir en el lago de fuego donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer? Eso es lo que cuenta al final del día, hermanos. Eso es lo importante de la vida. Por ello es que podemos ver al apóstol Pablo trabajar en esta porción de la Escritura, hablándonos a nosotros acerca de las cosas que Él hizo por amor al Evangelio. Para entrar en contexto, la semana pasada tocamos un tema que fue no abusar de los privilegios. Donde miramos cómo el apóstol Pablo no solo no abusó de los privilegios que como pastor tenía, sino que ni siquiera quiso hacer caso de ellos. Muchos de los otros falsos maestros sí estaban haciendo uso de estos privilegios e incluso estaban abusando de tales privilegios. Y en las Sagradas Escrituras miramos una porción de la palabra de Dios donde los sacerdotes, hijos de Elí, abusaban del privilegio del sacerdocio. Quiero compartir esta escritura contigo por el hecho de que la quiero comparar con lo que fue la vida del apóstol Pablo a lo que fue la vida de los hijos de Elí. Y cómo ellos actuaron y cómo actuó el apóstol Pablo y cómo es que nosotros, iglesia, debemos de actuar. ¿Cuál debe de ser nuestro motivo? ¿Cuál debe de ser la razón por la cual nosotros servimos a Dios? Por la cual nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Lo hacemos por amor al Evangelio o lo hacemos para sacar provecho del Evangelio? Tenemos que mirarlo a la luz de las Escrituras. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Nos dice la Escritura: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando algunos ofrecían sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la mermita,
y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y acá está la clave de esta escritura. Los hombres menospreciaban la obra de Dios. No estaban sirviendo a Dios, no estaban sirviendo al Señor por amor al pueblo, por amor a Dios. Estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo al pueblo para sacar beneficio del pueblo. Es lo que estaban haciendo. Estaban aprovechándose de la fe de las personas. Desafortunadamente, el día de hoy hay miles de personas allá afuera que desafortunadamente se están aprovechando de la fe de las personas. Y eso deja en las personas un mal sabor. Les deja a ellos en la boca un mal sabor. Tanto es ese mal sabor que no quieren nunca más volver a probar la religión, dicen ellos. Nunca más quieren poner su pie en la iglesia. ¿Por qué? ¿Y para qué ir? Si ahí solamente hay una bola de aprovechados, si ahí solamente hay una bola de estafadores, si ahí solamente lo único que hacen es ver la forma de cómo quitarte lo poquito que tienes. Muchas personas desafortunadamente han abandonado la fe a razón de estos malos ejemplos de lo que es servir a Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, ese día nos va a dar a nosotros lo que es servir a Dios por amor al evangelio, hacer las cosas por amor a Dios, no por amor a lo que puedes sacar o el provecho que puedes sacar de la obra de Dios. Así es de que lo que nos lleva a nuestro primer punto este día, la necesidad de anunciar el evangelio. La necesidad de anunciar el evangelio. En el versículo 15, el apóstol Pablo dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Con una conciencia limpia, el apóstol Pablo nos dice: de nada de esto me he aprovechado. Como pudimos ver, los hijos de Eli se aprovecharon del privilegio dado a ellos como sacerdotes. Y el apóstol Pablo, igual como miramos en los versículos anteriores. En los versículos anteriores que miramos en el primero de Corintios capítulo 9, del versículo 1 al 14, miramos que él también tenía esos mismos privilegios. Tenía los mismos privilegios que tenían los sacerdotes, tenía los mismos privilegios que tenían aquellos que predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque podía vivir del evangelio. Es más, es bíblico que los que trabajan para la obra de Dios vivan de la obra de Dios. El apóstol Pablo dice: no. Yo no he abusado de ninguno de esos privilegios, de ninguno de ellos. En este mismo capítulo, en el versículo 13 y 14, nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, el apóstol Pablo mismo nos lo dijo en los versículos anteriores. Pero dice él: yo no me he aprovechado de ninguno de estos privilegios. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Es lo que dice él. Dice: yo no les estoy escribiendo para que ahora ustedes se pongan las pilas y cada uno me hagan una colecta y me envíen una ofrenda. Dice: no, yo no les estoy escribiendo para eso.
Él no estaba buscando recompensa, ni que le recompensasen, sino que dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo hubiera muerto de hambre antes de pedir el progreso del evangelio, o sea, antes de impedir el progreso del evangelio por algún pretexto o denuncia que se hiciese en contra de él, acusándole de que él se aprovechó de aquellas personas inocentes. Dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Yo prefiero 1000 veces, dice, 1000 veces morirme de hambre, que alguien venga y diga, el apóstol Pablo vino acá solamente para tumbarnos el dinero. Prefiero no comer. Prefiero no comer que ser tropiezo para otras personas. Es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo mismo en 2 de Corintios 11:7, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:7 dice, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. El apóstol Pablo simplemente les dice a ellos, yo no he tomado ventaja de nadie, ni me he aprovechado de nadie. Yo he servido a mi Dios, he servido a Jesús, el Hijo de Dios, con una conciencia limpia. Nadie puede venir a mí y me puede decir a mí que yo me estoy aprovechando de la obra del Señor, que traigo un Mercedes-Benz nuevo, que traigo un avión privado, que traigo eso. No, dice nada de eso. No le daba ni para sandalias al apóstol Pablo. Podemos ver que sufrió mucho. Dice que cuando tenía necesidad acá, dice, él no fue a ellos y les dijo, hey, iglesia, esta noche no tengo para comer. Él no fue y les dijo, hey, ¿saben qué? Se me acabó el dinero, no tengo para pagar la renta. Hey, ¿saben qué? Este día desafortunadamente no puedo ir al estudio porque no tengo sandalias. O sea, el apóstol Pablo en ningún momento vino a ellos y les presentó a ellos su necesidad, sino que al contrario dijo, ¿sabes qué? Yo recibí ayuda de otras iglesias para poderles ministrar a ustedes. Para poderles ministrar a ustedes. Y Pablo dice, todos ustedes pueden mirarme a la cara. Y puedo mirarte a la cara y decirte, no te prediqué el evangelio para sacar provecho de ti, sino que te prediqué el evangelio por amor a ti. Es lo que dice el apóstol Pablo. No vine acá para aprovecharme de ti, vine acá para que conocieses a Cristo a través de mí. Es lo que dice él. Es un gran ejemplo para nosotros, iglesia. Es un gran ejemplo para nosotros. De verdad, ¿por qué? Porque todos los que servimos en esta iglesia somos voluntarios. Somos voluntarios. No recibimos absolutamente nada, de ninguna clase o de ninguna persona. Nada. Y lo hacemos por amor al evangelio. Lo hacemos por amor a Cristo. Lo hacemos por amor a los perdidos. Lo hacemos por aquellas personas, hermanos, que aún no han llegado al conocimiento de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la tierra, si llegásemos a acumular bienes, ¿tú sabes qué? El día que yo cierre los ojos acá, todo lo que yo haya acumulado se queda acá. Pero si el Señor me da una alma, o 2 almas, o 3 almas, o 4 almas, si me da el privilegio de enseñarle a alguien a cómo caminar en la palabra de Dios, todas estas cosas se van conmigo a la eternidad. Y el Señor me va a recompensar en gloria, me va a recompensar en su presencia por lo que yo hice aquí en la tierra para su nombre y por su nombre. ¿Entiende eso, iglesia?
Todo lo que hagas para el Señor, Él te lo va a recompensar 1, 2, 3, 4, 5 veces cuantas sean necesarias. Y no importa lo que acumules acá, porque todo se queda, todo, absolutamente todo se queda. Todo. Versículo 16, de 1 Corintios 9. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es decir, si predico el Evangelio, lo hago para recibir remuneración, no tengo motivo de gloriarme. Porque la necesidad que me está impuesta de predicar quita todo motivo de jactancia. Todo motivo de jactancia. Dice Pablo, mi gloria consiste en que predico de balde, o sea, predico de gratis. Eso es en lo que consiste mi gloria, dice el apóstol Pablo. Y puesto que no hay necesidad de que lo haga así, lo hago por amor al Evangelio. Es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Y dice el ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. El ministerio de Pablo no solo era un asunto de elección o ambición personal, era algo a lo que él había sido llamado a hacer. Algo a lo que tenía que hacer. Él no solo tuvo fiebre de predicador, él fue llamado a predicar y se sentía motivado al cumplir su llamado. Se sentía motivado al cumplir su llamado. Pero lo interesante de todo es lo que nos dice el apóstol Pablo en este versículo. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque es mi llamado, lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque se me es impuesta necesidad. Se me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Iglesia, déjame te hago una pregunta. Es muy importante que me contestes esto de una forma privada, en tu corazón, ahí donde tú estás. ¿Cuántas almas te vas a llevar al cielo? ¿A cuántas personas le has predicado el Evangelio? ¿Cuánta es la necesidad en tu mente y en tu corazón de hacerle saber a otros que hay esperanza en la vida eterna? Porque si no hay esa urgencia en tu mente, en tu corazón, tienes que reexaminar tu caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podemos ver es lo siguiente. Cuando nosotros, hermanos, somos engendrados en el Evangelio, somos como una semilla que es tirada en la tierra. Y cuando esa semilla se tira en la tierra, si esa semilla que cayó en la tierra no es regada y después que empieza a salir y empieza a crecer y no da fruto, entonces es una semilla que no dio fruto, no sirvió para nada. La Escritura misma nos dice que es cortada y echada afuera. ¿Echada a dónde? Echada en el fuego. Echada en el fuego. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que le es impuesta necesidad. O sea, él tenía la necesidad de predicar el Evangelio, lo mismo que tiene que ser con nosotros. Hermanos, debe existir en nuestro corazón el deseo de que todos los que se cruzan en nuestros caminos vengan al conocimiento de la palabra de Dios, vengan al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que si no tienen a Cristo en su corazón, van a abrir sus ojos donde en el lago de fuego donde la llama nunca se apaga. Ahora, ¿te gustaría que tu mamá terminara en el infierno? ¿Te gustaría que tu hermano terminara en el infierno? ¿Te gustaría que tu papá terminara en el infierno? ¿Te gustaría que tu vecino o tu vecina, tu compañero de trabajo terminaran en el infierno? Pienso que no, ¿verdad? Por amor a ellos creo que debemos de hablarles de Cristo Jesús.
Creo que por amor a ellos debemos hablarles a ellos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no hay esperanza para ellos. Segundo punto es la recompensa de anunciar el Evangelio. En el versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de buena voluntad, dice el apóstol Pablo, el Señor me va a recompensar. Es lo que me va a dar a mí el Señor. El predicar el Evangelio de buena voluntad nos trae recompensa, satisfacción, gozo, alegría, de traer esperanza a otros y sobre todo la recompensa divina. Hay gozo. Hay mucho gozo en el corazón de un ser humano, de una persona que comparte el Evangelio y la otra persona recibe a Jesús. Hay mucho gozo en el corazón de aquel que comparte el Evangelio. Y no solamente hay gozo en el corazón de él, sino que en el libro de Lucas nos dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Hacen una tremenda fiesta, o sea, un tremendo alboroto, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, mira, a uno más que vino a los pies de Jesús, uno más que fue lavado en la sangre del Cordero, uno más que aceptó a Jesús. Uno más. Dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. Pregunta, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Eres discípulo de Jesús? La pregunta es por la siguiente razón. La Escritura nos dice a nosotros que cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, automáticamente venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios. Entonces cuando nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios, dice que ahora viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y ahora que viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros, el Espíritu de Dios viene a enseñarnos lo que Jesús enseñó a sus discípulos, viene a recordarnos las cosas que nos enseña y viene a prepararnos para ser discípulos de Jesús. Somos discípulos de Jesús el momento que aceptamos a Jesús. Automáticamente somos hechos discípulos de Jesús. Bueno, pues si eres discípulo de Jesús, entonces también a ti ha sido encomendada, ¿qué? A ti también ha sido encomendada la comisión, la cual fue encomendada al apóstol Pablo. En Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús le dice a Pablo en Hechos 26, 16, le dice de esta manera, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús comisionó ¿a quién? Jesús comisionó a Pablo. Y Jesús nos comisionó a nosotros el día que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, no nos podemos quedar callados. No debemos quedarnos callados. ¿Sabes qué? Debemos de reproducirnos. Nos tenemos que reproducir ¿de qué manera?
Pues tenemos que compartir nuestra fe. Tenemos que compartir nuestra fe. Tenemos que predicar el Evangelio, por amor al Evangelio, por amor a los perdidos. Y tenemos que traer los perdidos ¿a dónde? Tenemos que traer los perdidos a la casa del Señor. Que tanta sea la reproducción entre nosotros, hermanos, que este santuario no sea grande suficiente como para acomodar todas las almas que esta pequeña iglesia está produciendo, que esta pequeña iglesia está trayendo a los pies de Jesús. Que ese sea nuestro motivo, nuestro motivo de vivir, que esa sea la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, anunciar el Evangelio al mundo de buena o de mala gana es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación si eres cristiano. Pero si no lo eres, no te preocupes. No te preocupes. No tienes tú esa obligación. Simplemente no la tienes. Pero si eres cristiano, la tienes. Si eres llamado de Dios y has sido enviado a predicar, has sido hecho discípulo de Jesús, tienes ese llamado. ¿Por qué? Porque estamos llamados a reproducirnos, estamos llamados a ser discípulos de las naciones. Y qué mejor los Estados Unidos, que tenemos naciones de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo tenemos nacionalidades aquí en esta nación. O sea, no tenemos que ir a África para predicarle a un africano, ya están aquí en los Estados Unidos. No tenemos que ir a México para predicarle a un mexicano, ya estamos aquí en los Estados Unidos. No tenemos que ir a China para predicarle a un chino, ya están aquí en los Estados Unidos. O sea, este país ha abierto las puertas a todo el mundo y aquí nosotros podemos predicar el Evangelio. Así es de que, hermanos, trabajemos en eso. Reproduzcámonos. Prediquemos el Evangelio, traigamos gente a esta iglesia, llenemos estas sillas. Hay bastantes sillas vacías. Llenémoslas de nuevas criaturas en Cristo Jesús. Traigámosles y enseñémosles a caminar en el Señor, a caminar en Cristo Jesús. Y hagámoslo por amor a ellos, por amor al Evangelio, por amor al Señor. Que el día de mañana digan, esta es una vaca suiza, ¿no? Esta iglesia. Porque las vacas suizas se ordeñan ¿cuántas veces al día? 2 veces, ¿no? Y dan como 5 galones de leche cada vaca, ¿no? Así es de que nosotros seamos esos que reproducen y reproducen y reproducen, y que de aquí salgan otras iglesias y se vayan a otros países, se vayan a otras ciudades, pero que esta sea una iglesia reproductora, una iglesia que está continuamente produciendo, continuamente generando nuevos discípulos para Cristo Jesús. ¿Estamos? Dice el apóstol Pablo en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál va a ser tu paga? ¿Cuál va a ser tu recompensa? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, es su galardón de Él. O sea, Él decía, yo me doy por pagado, me doy por satisfecho con el hecho de que tú me abras tu corazón para hablarte de Cristo Jesús. Esa es mi paga, esa es mi recompensa. A mí no me importa comer, si no tengo que comer no como, si no tengo que vestir no visto, si no tengo que calzar no calzo. Dice, solamente dame la oportunidad de hablarte de Cristo Jesús. Es lo único que yo pido. ¿Por qué? Porque no quiero abusar de mi derecho. No quiero abusar de mi derecho. Según el noticiero El Universo, el 30 de mayo del 2018 a las 13:08, un pastor evangélico estadounidense hizo un llamamiento a sus fieles para financiar la compra de un avión privado y predicar la palabra divina en el mundo entero. El pastor evangélico estadounidense ya tiene 3 jets
Y quiere un cuarto más moderno y que consuma menos queroseno y pueda viajar sin escala para de esta manera poder llevar el evangelio con mayor facilidad. Ahora déjame te hago una pregunta. No te quiero dar el nombre de tal persona porque quiero que tú vayas a la internet y tú mismo seas el que le hagas Google, ¿no? Lo encuentres. Pregunta, iglesia, pregunta. ¿Cuál crees tú que hubiese sido la reacción del apóstol Pablo a la petición de este predicador estadounidense? ¿Cuál tú crees que hubiese sido la reacción de tal persona? Cuando ya tiene 3 jets, ¿ok? Y quiere un cuarto jet. Porque quiere viajar por todo el mundo predicando el evangelio y no quiere hacer escala. Quiere llegar de un lado a otro y de esa manera moverse más ágilmente. ¿Qué dirías tú entonces del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo nos dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él no quería ni siquiera recibir ofrenda de parte de ellos para irse a comer una hamburguesa. Ni siquiera eso quería el apóstol Pablo. Decía, ¿sabes qué? Si me tengo que comprar un falafel, me lo compro a mis propias expensas. Yo no le voy a pedir dinero a esta gente. ¿Por qué no? ¿Por qué el apóstol Pablo fue tan cuidadoso en la iglesia de Corinto? ¿Por qué tú crees que el apóstol Pablo en las demás iglesias, en Éfeso, en Macedonia, en todas estas otras iglesias, él sí recibió ofrenda de ellos? ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy materialista. Una iglesia pero muy materialista. ¿En qué forma? En que en ese puerto, en esa ciudad, en la ciudad de Corinto, había mucha persona pudiente. Era una ciudad muy frecuentada. Era una de las ciudades favoritas del emperador romano. Era la ciudad número 2 donde se hacían los Juegos Ísmicos, o sea, donde se hacían las Olimpiadas. Venían gente de todas partes y llegar a ese lugar y predicar el evangelio a estas gentes de dinero significaba una muy buena ofrenda y un buen diezmo, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, yo no quiero ser visto de esa manera. De ninguna forma quiero ser visto de esa manera. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Se conforma a la necesidad por el evangelio. Versículo 19 nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo dice a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Segunda de Tesalonicenses 2:19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. O sea, no es el jet privado, no es la casa en la playa, no es la casa en las montañas, no es una mega iglesia gigantesca con toda clase y tipo de pantallas y una tecnología increíble. No es nada de eso. Dice, el gozo para mí son ustedes que han invitado a Cristo a entrar en mi corazón al escuchar el evangelio que prediqué a vosotros por amor a vosotros. Ese es mi galardón, esa es mi paga. Eso es lo que a mí me mueve a seguir predicando la palabra de Dios. Siendo libre con todos, dice. Esto es libre del poder de los hombres que no podían decir absolutamente nada de él, nada. No podían comentar nada negativo en contra de él. Me he hecho siervo de todos, dice, para ganar más. O sea, literalmente quiere decir a los más, a cuantos más me sea posible. Ganar es una expresión propia de tratarse de una recompensa.
Si vas a trabajar, quieres ganar, ¿verdad? ¿O tú trabajas de gratis? Yo creo que nadie de los que estamos aquí trabajamos de gratis, ¿no? Todos queremos ganar, o sea, queremos que nos recompensen por nuestro servicio. Y dice el apóstol Pablo, yo lo único que quiero ganar es almas para Cristo. Lo único que me interesa a mí no me interesa nada más que ganar almas para Cristo. Y esa es mi recompensa, el ganar almas para Cristo. En el versículo 19 al 21, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo no está hablando en las cosas definidas por la ley, sino por el uso judaico. No judaizando en lo esencial, sino en asuntos que no comprometían sus principios ni su conciencia. En Hechos capítulo 21 del 23 al 26, Pablo participa en las ceremonias de purificación de los judíos, las cuales él sabía que no eran necesarias para su vida, pero él esperaba que ayudara a construir un puente de ministerio para con los judíos. También en Hechos 16:3, Pablo circuncida a Timoteo de nuevo, no porque fuera necesario, sino porque podría ser de ayuda para realizar el ministerio entre los judíos. ¿Te das cuenta? Si el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, él no estaba en ninguna forma viviendo dos vidas como las vivió Cefas o el apóstol Pedro, donde el apóstol Pablo tiene que reprenderlo en el libro de Gálatas y decirle a él, mientras estaban aquí los gentiles, comías como gentil. Y cuando vinieron los judíos, pues entonces te hiciste como judío. O sea, abandonaste lo que estabas teniendo con los gentiles. O sea, una vida de hipocresía, lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pablo acá no está haciendo eso. El apóstol Pablo simple y sencillamente les está diciendo a ellos, hey, si yo tengo que venir a la par de ustedes, caminar con ustedes, y si es necesario que tenga que practicar algunas de las tradiciones y costumbres judaicas para yo poder llegar a ustedes con el evangelio, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A mí me tomó 20 años, es más de 20 años, casi 30 años de predicar el evangelio a mi familia en México, hasta que finalmente hace 3 años mi hermano y su familia se convirtieron al evangelio. Hace aproximadamente 3 años, ahora están conectados en una iglesia, están recibiendo del Señor, pero ¿sabes qué? Me tomó mucho tiempo para poder llegar a ellos. Llegaba allá y ellos creían que me iban a asustar cuando me decían, te invitamos a misa. Les digo, vamos, yo voy con ustedes a misa. Yo iba a la iglesia católica con ellos. Yo me sentaba en los bancos con ellos. Yo participaba no necesariamente participaba del servicio, sino que me sentaba con ellos. Lo que me abría una gran puerta, les decía yo a ellos, ¿qué te pareció el sermón del cura? Decían ellos, bueno, es un poquito confuso. Bueno, ¿qué te parece si cuando lleguemos a casa yo te lo explico? Vamos a la palabra de Dios y ahí te voy a explicar exactamente lo que la Escritura dice respecto a las palabras del cura. Y ellos decían, pues vamos, abre la Biblia, estudiémosla juntos. Y así fue como el Señor me usó a mí para llegar al corazón de ellos, para poderles predicar el evangelio. Y ahora ellos, con la excepción de 2 hermanos, toda mi familia es creyentes, son cristianos, son creyentes en Cristo Jesús. De mi familia éramos 10, yo fui el primero que vino a los pies de Jesús. Y el Señor de una forma u otra me ha ido usando para ir poniendo mi granito de sal en cada corazón. Y Él ha hecho su obra, no es mía la obra, es del Señor. Él solamente me ha usado para llegar al corazón de ellos.
El apóstol Pablo no solamente predicó a los judíos, sino que también predicó a los gentiles. En el libro de Hechos vemos a Pablo tratar con con los que están sin ley. Estar sin ley quiere decir no conocer los mandamientos de Dios, es lo que quiere decir, estar sin ley. En Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vive y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo toma la oportunidad de que los mira a ellos adorando. ¿Dónde? Los mira a ellos adorando en la ciudad. Él no dice: oh, ¿sabes qué? Apártense de estos idólatras. No os acerquéis a ellos porque no son dignos del reino de Dios. Al contrario, ¿qué es lo que hace? Va y se mezcla entre estos idólatras. Y el Señor le da una oportunidad para llegar al corazón de ellos. O sea, mira aquel altar vacío. ¿Y qué es lo que hace él? Dice: hey, un momento, déjame te hablo de ese Dios. Y ahí mismo comenzó a hablarles a ellos de Jehová de los ejércitos, de su Hijo Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y del plan divino de Dios para la humanidad. ¿Qué te parece? O sea, tomó la oportunidad. Pero ¿sabes cómo lo hizo? Estando entre ellos, caminando entre ellos. Les habló a los que estaban con ley, a los que estaban sin ley. Y de igual forma nos dicen el 22 y 23 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, para hacerme participante de la obra divina de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No deberíamos de pensar que Pablo cambió su doctrina o mensaje para quedar bien con los diferentes grupos, sino que él cambió su conducta y su manera de acercarse a ellos. Su manera de acercarse a ellos. En este pasaje ha sido a menudo visto a manera de acomodación en evangelismo. Esto es, de adaptar el mensaje al lenguaje y perspectiva de los recipientes. Desafortunadamente, a pesar de la necesidad de que la discusión deba continuar, en este pasaje, hermanos, nos habla a nosotros de que tenemos que usar de sabiduría de parte de Dios para llegar al corazón de los perdidos. Hay muchas formas de llegar al corazón de aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús. Si estás parado en un stop, o si estás parado en la parada del autobús, esperando el autobús, el hecho de decir: ah, qué bonito día, ¿no? A la persona que está esperando el autobús contigo, y la persona te diga: oh, sí, es verdad que está lindo, ¿verdad? Oh, ¿sabías tú que Dios fue el que creó los cielos? ¿Sabías tú que Dios fue el que creó el sol, fue el que creó la luna? O sea, te abre una puerta para que
Te abre una puerta para hablar del Señor. Si estás trabajando y dices, ya no aguanto más este supervisor. Hoy, ¿sabes que en la Biblia dice que Dios dice que tenemos que amar aún a aquellas personas que son inamables? O sea, te da una oportunidad, una puerta, te abre una puerta. O sea, hay que ser sabios, hay que saber cómo usar esas puertas. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, ya para terminar, que se nos viene el tiempo arriba. Tercer punto, corriendo para recibir una corona incorruptible. Corriendo para recibir una corona incorruptible. Versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo se está refiriendo a los juegos sísmicos, de los que la carrera a pie era la principal, los cuales eran, por supuesto, bien conocidos y era tema de patrioticismo, o sea, un tema patriótico, orgullo para los corintios que vivían en esa región. Y estos juegos para ellos eran lo máximo de lo máximo. Esperaban ellos estos juegos que se hacían anualmente en la ciudad de Corinto como lo máximo de la máxima atracción que había en ese lugar. Eran muy deportistas, les gustaba competir. Y entonces el apóstol Pablo les dice a ellos, simplemente les dice, no sabéis que corre en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo se lleva el premio. Y dice el apóstol Pablo, asimismo corred vosotros. Asimismo corred vosotros. ¿Por qué nos dice que asimismo corred vosotros? Porque desafortunadamente, ¿sabes? Cuando comenzamos a correr y empezamos a agarrar vuelo, ¿no? Empezamos a agarrar un poquito de velocidad. Empezamos a correr y entonces comenzamos a sentir que el cansancio en los pies y disminuimos la velocidad. Después vamos corriendo y miramos algo en el lado y quitamos los ojos del camino, los ponemos en lo que está al lado y nos tropezamos y caemos. Y así sucesivamente hay muchas distracciones en el camino. Y dice el apóstol Pablo, no, dice, como el atleta, dice, tienes que mantener tus ojos en la meta, tienes que mantener tus ojos al frente, tienes que correr y esforzarte y darlo todo hasta no poder más, tienes que seguir hacia adelante, porque de otra manera, dice, vas a ser descalificado, Por ello dice, correr de tal manera que la obtengáis. Los entrenadores desde el campo y el público desde las gradas exhortaban a los atletas a darlo todo para ganar. Y el Señor desde el cielo nos exhorta a nosotros a darlo todo para obtener la corona de justicia que nos espera en gloria. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, nos dice Pablo. Los atletas llevaban una dieta muy rigurosa y balanceada, además de otras cosas tales como no bebidas intoxicantes y mucho menos tener ninguna relación personal con nada ni con nadie. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. La corona que recibían los atletas eran ramitas de los árboles que estaban alrededor del estadio. O sea, les formaban una corona de hojas de árboles. Agarraban esa corona de hojas de árboles y se las ponían a los ganadores. Esa corona de hojas de árboles en cuestión de días se secaba y en cuestión de un año se deshacía. Una corona corruptible. Y el apóstol Pablo nos dice, no los que corremos para el Señor. Los que corremos para el Señor vamos a recibir una corona incorruptible. Como nos lo dice Pedro, Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para terminar, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, se me fue el tiempo de las manos. Solamente quiero dejarte con estos versículos. Y vamos a tener la Santa Cena igual. Nos dice en el versículo de en Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, quiero que esos versículos te los lleves en el corazón. Filipenses 3:18 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esas son las palabras del apóstol Pablo para nosotros. Tenemos que obrar en la obra de Dios por amor al Evangelio. Por amor al Evangelio. Amén. Gloria a Dios.